Hola, buenos días. Hoy vamos a analizar esta función para poder representarla gráficamente. Entonces, nuestra función sería f de x igual a x al cubo más 2x partido x al cuadrado más 1. Lo primero de todo, vamos a calcular el dominio de esta función. Para calcular el dominio de una función fraccionaria debemos de igualar el denominador a 0. En este caso, como la ecuación que tenemos en el denominador es cuadrática, no nos va a dar solución. Entonces su dominio va a ser todos los números reales. Luego vamos a calcular los puntos de corte con los ejes X e Y. Primeramente, con el eje OX vamos a igualar el numerador a 0. Al igualar el numerador a 0 nos va a dar x igual a 0, solo una solución. Entonces, la coordenada sería 0,0. Luego vamos a calcularlo con el eje OY. Para calcular el punto de corte con el eje OY debemos hacer f de 0 igual a 0. En este caso, al sustituir en la función 0 nos daría 0. Entonces, los puntos de corte que va a haber en este caso van a ser iguales. 0 partido 0 igual a 0. Luego vamos a calcular las asíntotas de la función. En esta función no hay asíntotas verticales, ya que no hay ningún número que anule el denominador. Para calcular la asíntota horizontal vamos a hacer el límite en x igual a infinito y en x igual a menos infinito de la función. En este caso el límite igual a x infinito nos daría infinito partido infinito, que sería una indeterminación, y para quitar la indeterminación dividiremos por el exponente de mayor dividiremos por el exponente de mayor grado, que en este caso nos daría x. Entonces este límite nos dará infinito. Con el límite x igual a menos infinito nos daría igual, solo que menos infinito, como podemos ver. Entonces no hay ninguna asíntota horizontal, porque para que haya una asíntota horizontal nos tiene que dar un número. Vale, de acuerdo. Como no hay asíntota horizontal ni vertical, procedemos a calcular la asíntota oblicua. Para calcular la asíntota oblicua vamos a utilizar esta ecuación. Y es igual a mx más n. Para sacar m y para sacar n vamos a realizar lo siguiente. Para sacar m, primero vamos a hacer límite en x igual a infinito de f de x partido x. Esto es para sacar m. Para sacar n debemos de hacer otra cosa que les explicaré a continuación. Primero voy a calcular m. Entonces, x al cubo más 2x partido x al cuadrado más 1, todo partido x, daría, es lo mismo si subimos esto aquí, entonces sería x por x al cubo más x, y luego calcularemos este límite. X al cubo más 2x partido x al cubo más x daría infinito partido infinito, indeterminación. Entonces, límite en x igual a infinito de esta indeterminación la calcularemos dividiendo por el exponente de mayor grado, que en este caso sería en el denominador x al cubo y en el numerador x al cubo. Entonces, al dividir estos nos va a dar 1. Entonces, m igual a 1. Para calcular n debemos de hacer límite en x infinito, f de x menos mx. Entonces siempre debemos calcular m primero, porque para calcular n nos hará falta la m. Como ya hemos calculado antes m, sabemos que m es 1. Entonces, límite de x infinito de x al cubo más 2x partido x al cuadrado más 1 menos x. Ahora haremos mínimo común múltiplo. Para hacer mínimo común múltiplo dividiremos el denominador por este. Entonces, multiplicamos todo lo que hay en el denominador por el numerador. Y nos va a dar x al cubo más 2x menos x al cubo menos x. Partido x al cuadrado más 1. Es igual al límite de x a infinito, que sería x partido x al cuadrado más 1. Se nos queda solo x porque, como podemos ver aquí, se simplifica el x al cubo con el x al cubo y el 2x menos x, que nos va a dar más x. Vale, para calcular este límite nos va a dar infinito partido infinito, indeterminación.
este límite lo podemos calcular también por el hospital, pero prefiero calcularlo por el mayor grado porque me resulta más fácil. Límite de x igual a infinito de x partido x al cuadrado, que nos va a dar 1 partido x, y cualquier número partido infinito nos va a dar 0. Entonces, en este caso, n es igual a 0. Ahora sustituimos n y m en la función que, como os dije al principio, que es y es igual a mx más n. Vale. Y es igual a 1x, como sabemos, el 1 es m más 0, pero en este caso no hace falta ponerlo. Entonces, la ecuación final sería esta. Y es igual a x. Entonces, esta es la asíntota oblicua. Vale. Luego procedemos a ver si esa función es simétrica y si es simétrica, qué tipo de simetría tiene, par o impar. Vale, para saber si tiene simetría o no, primero debemos de hacer f de x igual a f menos x. Vale, al calcular esto vemos cómo la función cambia, sus signos enteros cambian. Entonces, cuando pasa esto de f menos x es igual a menos fx, entonces tenemos simetría y simetría impar. Si fuese par, no debería de cambiar la función. Es decir, f de x igual a f menos x. Esto sería par. Vale, pero en este caso tenemos simetría impar. Vale, esta función luego procedemos a ver si tiene periodicidad, pero no tiene periodicidad. Vale. Luego procedemos a calcular la monotonía y extremos. Y para calcular esto, debemos de hacer la derivada de la función. Para calcular esta derivada debemos de seguir esta fórmula, f' de x por g de x menos g' de x por f de x partido gx al cuadrado. Vale, yo ya he calculado todo esto y me va a dar x a la cuarta más x al cuadrado más 2 partido x al cuadrado más 1, todo entre 2. Vale, al tener ya la derivada, para poder hallar los extremos relativos, debemos de igualar la derivada a 0. Pero, como bien sabemos, esta función no tiene solución. Entonces, al no tener solución, no hay extremos relativos, como podemos ver. Vale, después calcularemos la curvatura y los puntos de inflexión. Para poder calcular la curvatura y los puntos de inflexión debemos de hallar la segunda derivada. La segunda derivada la vamos a hallar con la misma fórmula que hemos hallado la primera derivada. Entonces, al hacer ese procedimiento nos va a dar 2x al cubo menos 6x partido x al cuadrado más 1, todo elevado a 3. Vale. Para sacar los puntos de inflexión vamos a igualar la segunda derivada a 0. Y al igualar la segunda derivada a 0, como podemos ver aquí, el procedimiento nos va a dar x igual a 0, x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Para estos se supone que son puntos de inflexión. Pero cuando vemos que primeramente para calcular los puntos de inflexión debemos de hacer todo este procedimiento, pero luego hay que verificar si son puntos de inflexión verdaderos. Pero como esta derivada tercera no podemos calcularla, deberemos de calcular varias veces, pues lo deducimos que son puntos de inflexión. Vale, para calcular las coordenadas de estos puntos de inflexión debemos de sustituir en la función lo que nos ha dado al igualar la segunda derivada a 0. Entonces, f de 0 igual a 0, f de menos raíz de 3 igual a menos 5 raíz de 3 partido 4 y f raíz de 3 igual a 5 raíz de 3 partido 4. Vale. Para sacar, ya hemos sacado las coordenadas, entonces sería 0 partido 0, 0,0, perdón, y menos raíz de 3, menos 5 raíz de 3 partido 4 y raíz de 3,5 raíz de 3 partido 4. Entonces, con todo lo que hemos sacado, vamos a proceder a representar gráficamente esta función. Entonces, como podemos ver, aquí he presentado el punto de corte, igual a x, he hecho una tablita y he sustituido los valores, pero como vemos que y es igual a x, cuando tenga x me va a dar y. Entonces,
no vale verdaderamente la pena. Bueno, los puntos de inflexión los he situado, como podemos ver, por aquí y por aquí. Entonces, un punto de inflexión es cuando la curvatura cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Entonces, como podemos ver, aquí cambiaría de estar así, un poquito por así, así. Entonces, aquí igual. Entonces, esta sería nuestra función. Muchas gracias por todo.